¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Qué tal a todos los oyentes y las oyentas de El Laboratorio? Aquí estamos en otro lunes por Radiográfica. Por supuesto que pueden sintonizar por la 89.3 o por el canal de YouTube y nos pueden mandar mensajes de odio, como se dice ahora, hate, al 11 50 12 35 89. Si es en inglés, es más claro, ¿saben? Así que pueden mandar los mensajes en inglés. Silvano Pascuso, buen día, Buen ¿cómo día, querido estás? amigo. Buen día. ¿Cómo ¿Cómo va? estás? Muy bien, muy bien. Me alegro muchísimo porque los que no están bien son los que están cerrando las listas en las provincias Y de todavía Buenos no Aires terminaron. y todavía no terminaron gracias a un sugestivo corte de luz que ha logrado extender un poco los plazos para la presentación de listas. Lo que sí sabemos es que algunos van a encabezar, esto es Catopodis Galmarini, van a encabezar en una sección, Primera sección en la electoral. primera sección, la más grande, ¿no? Después viene la San tercera, Martín, San Isidro. exactamente. Y lo que un poco se sabe es que está todo absolutamente roto dentro de esa triple alianza. No sabemos si va a dejar más o menos heridos que la otra triple Que la guerra de la Triple alianza. Alianza. Sí, no sabemos cuántos heridos va a dejar esta triple alianza, pero de lo que no hay dudas es que el fantasma de la desafección recorre la Argentina y sobre todo la provincia de Buenos Aires. Sí, vos sabés que traía, presumiendo que íbamos a comenzar el programa, aunque sea hablando un ratito de esto, dos reflexiones. La primera tiene que ver con una cuestión anecdótica, pero que yo creo que de alguna manera expresa lo que está pasando, que es el spot publicitario de... De Fuerza eh, Patria. sí, pero de mi distrito, ¿no? Yo soy de Pilar. Y el spot publicitario con el que la candidata a primera concejala de Pilar se presenta en sociedad, ¿no? Y digo, se presenta en sociedad porque si bien ella es una chica que hace mucho tiempo que trabaja en el municipio, es la primera vez que aparece en la escena pública, ¿no? ¿Y qué es lo que me llamó la atención del spot? Hay un momento en el que ella agradece y, y en ese agradecimiento está sintetizado, me parece a mí, el momento que estamos viviendo, porque eh, no agradece al pueblo de Pilar, a la militancia peronista, a los compañeros y a las compañeras. ¿Sabes a quién le agradece? Y me imagino. Le agradece al intendente. Ah, Es chaval. decir, sí. Y a pesar de que quiero decirlo, porque si no después no voy a poder volver a Pilar, no, chiste, pero a pesar de que yo sinceramente considero que el intendente Achával es uno de los mejores intendentes de la provincia de Buenos Aires, este acontecimiento, este pequeño spot y esta presentación de la candidata, me mueve a pensar lo siguiente, ¿no? Eh, el soberano ya no es el pueblo, el soberano es de vuelta el monarca, el rey, el uno, ¿no? El unicato de los tiempos de Juárez Selman, donde hay que agradecerle a una persona el figurar en una lista para una elección popular. Y eso me parece que sintetiza de algún modo el momento que vivimos con la política reducida cada vez más a círculos palaciegos, cada vez más cerca del palacio y cada vez más lejos de la calle, para parafrasear a Miguel Bonazo. Ujú. Lo segundo, que me parece importante, esto ya es una reflexión de carácter político, es el peso que están teniendo, como no podía ser de otro modo, los intendentes en todo este asunto, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos que en la provincia de Buenos Aires el poder real lo tienen los jefes comunales y que dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires, desde el 83 en adelante, las decisiones más importantes siempre fueron tomadas
por la famosa Liga de Intendentes, sobre todo los intendentes de la primera y la tercera sección. Y acá es donde yo creo que encuentra sus límites la idea, un poco expresada por la Cámpora, del agrupacionismo, de la agrupación como núcleo de organización política en detrimento del territorio y de los referentes locales y territoriales. Porque me parece que después de más de una década donde la provincia de Buenos Aires estuvo controlada en materia electoral por Cristina y por los lugartenientes de Cristina y de Máximo en la provincia, hoy hay una especie de retorno a los 90 o una especie de retorno a la época de Duhalde, en donde el peso de los jefes comunales parece ponerle cierto límite tanto a la cámpora como a la figura del gobernador, que a mi criterio no tiene peso territorial porque el gobernador no pertenece al distrito, es decir, no es un político que se haya formado y que haya hecho carrera dentro del distrito. Y entonces me da la sensación de que hay un hecho que hay que seguir, que me parece que hay que seguir, que es de carácter estructural, que es que los jefes comunales, en concreto los intendentes, del interior de la provincia y del conurbano, vuelven a tener protagonismo en la política bonaerense en detrimento del agrupacionismo, que floreció con mucha fuerza en los años del kirchnerismo, y de un gobernador que, al igual que Scioli, fue impuesto desde la cúpula en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sin tener una trayectoria y una carrera política dentro de la provincia. De todas formas, Silvano, más allá de, además de este análisis acerca de la distribución del poder en la provincia de Buenos Aires, en donde los intendentes han planteado en algunos casos, en las últimas horas de los cierres de lista, ir con boleta corta, o sea, presentar sus propias listas y a la mierda con todo. Esto refleja un poco las dificultades que hay en el peronismo para que las tres fuerzas que lo hegemonizan, que es el masismo, el quisilofismo y el kirchnerismo, puedan lograr alguna síntesis en donde lo importante sea la situación política actual y no tanto quiénes van a ocupar los cargos, ¿no? Creo, Silvano, que te decía que además de ese análisis de la distribución del poder, esta crisis también demuestra que no solo hay un sector de la sociedad al cual no le importa lo que está sucediendo, un sector muy grande, que es el que no va a votar, o por lo menos está enojado, y que entonces la dirigencia política puede hacer estas cosas, ¿no? Pero también me parece que muestra una crisis muy fuerte también en aquellos sectores sí ideologizados, politizados, militantes, que ven esta situación en algunos casos como situaciones naturales de la política y en otros casos eh, con, eh, con algo de bronca, ¿no? Me parece que ahí lo que quiero decir es que este quilombo que atraviesan en las últimas horas las fuerzas que intentan cerrar listas en el peronismo tiene que ver también con una crisis política mucho más profunda que la vanidad de los que tienen la lapicera. Me refiero a que todos sabemos que siempre los cierres de listas son muy complicados, eh, pero que cuando no hay conducción, cuando nadie reconoce al otro como un conductor indiscutible, cuando nadie reconoce al otro
como un representante de un sector importante de la sociedad, se empieza a fagocitar toda la dirigencia y empiezan a suceder estas cosas, ¿no? Entonces creo que estamos frente a una situación que a mí no me preocupa mucho que, que se estén matando por el cierre de listas. Lo que me preocupa mucho es que tengan la posibilidad de hacerlo Claro, y que, naturalmente. y que esto no tenga ningún tipo de consecuencia. Porque si pueden hacerlo, si pueden meternos en este quilombo, o algo más, si pudieron meternos en este quilombo durante tanto tiempo, un poco lo que hablábamos con Mariano Recalde, ¿no? Hace unos días, senador nacional por la ciudad de Buenos Aires y presidente del PJ de la ciudad. Si el riesgo de que Cristina vaya presa, efectivamente, y proscriban eh, a quizás una de las dirigentes más importantes de la Argentina en términos de historia y de presente. Y mientras eso sucedía, mientras ese riesgo se construía en, en las oscuridades del poder judicial y del poder económico, mientras eso sucedía, teníamos a la dirigencia peleándose en programas de radio que solo escuchan los enfermos como nosotros que les gusta la política y la rosca, y ellos tirándose con todo por cuestiones de ellos, Sí, solo de claro. ellos, ¿no? Hasta que Cristina efectivamente fue presa y tiene que mandar videos y audios desde su casa prisión, ¿no? Y ahora sucede esto. Yo ya no sé, Silvano, si es eh, que la crisis política del peronismo se está profundizando y nadie sabe muy bien hasta dónde puede llegar, o si la crisis política es tan pero tan importante que alguna salida se va a construir después de esto. La verdad que a mí lo primero que me sale es ganas de no enterarme de absolutamente más nada de lo que está pasando ahí. Venía escuchando la radio y el fin de semana estuve leyendo algunas noticias de medios también, medios de nicho, como La Política Online, Letra P, medios que hablan de rosca y que no le importa a nadie. Y cuando leía pensaba, la verdad que me dan ganas de no enterarme de más nada, ¿no? Claro, ahí, amigo, hay algunos procesos que nosotros aquí en el escaso tiempo que tenemos hemos de algún modo dado algunas pinceladas y que tendríamos que seguir profundizando, no bajar los brazos al respecto, ¿no? Yo creo que uno es el aspecto que te resaltaba recién de la política palaciega. La política palaciega es la negación en sí misma de la democracia. Y esta política de palacio, de círculo endogámica, es la consecuencia de un estilo, de una forma, de una concepción que viene hace mucho dentro del campo nacional y popular, y no precisamente desde su línea media, sino desde la propia conducción. Este es un debate que yo creo que no hay que dejar a un costado y creo que hay que profundizar. Y a pesar de que reconozco que Cristina ahora intenta, a través de nuevos instrumentos, empatizar con la base y con la población de forma directa, no sé si llega a tiempo y en qué condiciones esa corrección llega. Aunque reconozco que la corrección intenta realizarse. Esto por un lado. Por el otro lado, digamos, yo creo que el kirchnerismo fue como una especie de breve desviación de un proceso que comenzó durante la dictadura y que es la conversión del movimiento nacional en un partido político liberal. Y entonces, visto a la distancia, el kirchnerismo parece haber
de alguna manera, profundizado tendencias que ya estaban en la renovación peronista y en el menemismo. Y que es la distancia entre la élite que conduce la política y la población. Esa distancia se ha hecho, querido amigo, cada vez mayor y digo partido político liberal porque la característica de los partidos políticos liberales no es ni la movilización, ni la organización, ni la conducción, sino la representación. Es decir, yo te voto, vos me representás y yo vuelvo dentro de 4 años solo a votar. En el medio deciden los dirigentes. Nosotros siempre tenemos pendiente hacer un conversatorio sobre peronismo. Algo hemos hablado de estos con Horowitz, que él es un estudioso también de los procesos, de los diferentes procesos del peronismo en la Argentina. Y a mí me parece muy interesante esto que planteás, eh, porque me da la sensación, Silvano, que el kirchnerismo es analizado en clave de presente permanentemente y que en algún momento debería ser analizado en clave histórica, porque vos decías recién que el kirchnerismo profundiza una característica de partido liberal que empieza durante la dictadura. Quizás en esto haya un acuerdo mayoritario acerca de que si hay algo que logró la dictadura a fuerza de desapariciones es dejarnos un peronismo bastante, como se dice hoy, domado, ¿no? Esto que vos planteás de la renovación, del peronismo post-83, de lo que es el peronismo finalmente durante los 90, ¿no? Y que finalmente es el peronismo en una etapa muy anómala, como creo que usaste esa palabra, que es el kirchnerismo, en donde yo siempre cuento esto, y ahora vamos a leer algunos mensajes de oyentes y después vamos a la entrevista. Yo en el 2011, Silvano, entré a laburar a la ESMA, a la ex ESMA. Desde el 2003 al 2011 yo tenía unos trabajos horribles. El 2011 es mi primer trabajo en blanco. Recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldo, obra social. Imagínate. No la podía creer. Y esto en la ex ESMA, además. Que para mí era muy importante en términos personales y familiares, etcétera, ¿no? Ya hemos hablado con mi tío, también le hemos hecho una entrevista y él estuvo secuestrado en ESMA, bueno. Por lo tanto, para mí era muy, muy importante estar ahí. Pero además yo estaba ahí durante el kirchnerismo, ¿no? Y yo me acuerdo, Silvano, que con mis compañeros de laburo, con los que yo tenía más afinidad, ¿no? Y que podíamos charlar de esto, porque también en la ESMA era muy verticalista, un espanto, ya se veía hacia dónde iba la cosa, que terminaba mal, ¿viste? Y me acuerdo que el chiste que hacíamos era, mañana nos vamos a despertar y nos vamos a enterar que Cristina estatizó no sé qué cosa. Porque una de las cosas que nos impactaba era que todo, medidas fuertes, importantes, se hagan sin ningún tipo de demanda en la calle, demanda popular, ¿no? Entonces un día nos despertábamos, che, estatizaron las jubilaciones. Ah, hay que defenderlo ahora. Che, estatizaron o recuperaron la mitad de YPF. Hay que defenderlo. Despotismo ilustrado es eso. Claro. Entonces,
yo me encontraba con un compañero, sobre todo con el que charlábamos mucho, sentados esperando que en algún lugar decidan para dónde teníamos que salir a militar al otro día, ¿no? Una vez consumado. Algo que intenta Alberto, no sé si te acordás, con Vicentín, Sí, y claro. por supuesto que le sale para el orto, ¿no? Porque bueno, entonces yo creo que ahí hay algo de lo que vos decís, de, de que, de que pretendían un excesivo institucionalismo, ¿no? Cristina siempre tuvo ese discurso, ¿no? De la institucionalidad, ¿no? Me acuerdo de los foros en todo el país para la ley de medios, cuando en realidad, por más de que hagas foros, amigo, ¿sabés cómo se va a vengar Clarín, no? Bueno, a mí me parece que esto es muy interesante para que charlemos en algún momento donde discutamos el peronismo en general, pero sobre todo el peronismo post-83 y qué significa el kirchnerismo dentro de analizar el peronismo. Porque también hay que decirlo, el peronismo tradicional fue muy reactivo al proceso kirchnerista. Sí, claro. No hacía el menemismo, No, no, por no hacía supuesto. el menemismo, ¿no? No, no. Pero sí el kirchnerismo. Y creo que ahí hay también algo, ¿no? Para pensar. Y sobre todo porque en este momento tan terrible que estamos viviendo, vos lo decías también recién, eh, desde el programa intentamos eso, ¿no? Ponernos a pensar sin caer en la noticia permanente, ¿no? Claro, Gerba, porque ahí hay un abismo que a todos, al que a todos nos cuesta acercarnos, ¿no? Es como una especie de agujero negro. Viste que hay un límite en donde el agujero negro te chupa. Que es cuánto del peronismo como sujeto histórico queda en pie a principios del siglo XXI en la sociedad argentina. No estoy hablando de valores, ni estoy hablando de la doctrina, y tampoco estoy hablando de la historia, ¿no? Ujú. Porque es indiscutible que el peronismo es parte de la historia argentina Sí, sí. y es parte de la cultura argentina. Pero políticamente, ¿no? Para parafrasear a Jorge Luis Borges, digamos. ¿Cuánto de este cuento es realidad y cuánto es ficción? Ujú. ¿No? Porque, digamos, ¿qué queda en la sociedad argentina actual, en esta sociedad, políticamente del peronismo, desde el punto de vista de su tradición, de su cultura, de su historia y de sus realizaciones? ¿Queda algo? ¿Cuánto queda? Dice Gustavo, oyente del programa, me parece que es una cagada la atomización de los espacios porque termina cada uno jugando como les parece a nivel nacional y las consecuencias a la vista. Nadie conduce a nadie, entonces puedo decidir no en base a la necesidad del colectivo, sino de mi interés. Y es un poco esto lo que, la percepción que hay, ¿no? Claro, pero no solo, yo creo que nosotros tenemos que resaltar que no solo es un problema de conducción, también es un problema de movilización y organización por abajo, porque esto ocurre no tanto porque nos falta un conductor, sino porque no hay presión desde abajo. Es decir, no existen colectivos que presionen a la dirigencia para direccionarla en tal o cual dirección. Yo creo, Silvano, sobre esto, que es un arma de doble filo. eh, Ese cuestionamiento, si querés. No sé si lo vamos a... si se nos va a ir para mucho esto, pero... No creo que lo podamos agotar, eh, pero bueno, mientras empezamos perdóname, los que empezamos a militar en los 80, vivimos la última etapa, ¿no? De una fuerte movilización en la base. En la unidad básica en la que yo militaba, que era una unidad básica del centro, Lavalle y Uruguay, circunscripción 14, secretario general Norberto Mantovano, que en paz descanse, Norbertito,
La unidad básica tenía 7.000 fichas. En la elección de 1991, ya pleno menemismo, que hicimos en la circunscripción 14, entre todas las unidades básicas de la circunscripción, que eran 8 unidades básicas, votaron 17.000 personas. 17.000 personas. Eso hoy es irrealizable. Pero en esa votación, Menem ya había empezado con su plan. Sí, Y claro. es reelecto en el 95. Esa fue la última elección en la que el peronismo, porque en realidad hubo un piso altísimo de participación en la interna Menem Cafiero, ¿no? Sí. Que resolvió una interna larguísima del peronismo que lo había llevado a la derrota. Y fue con la movilización de millones de argentinos que votaron en la interna del peronismo. Eso en la historia del peronismo, desde el 89 hasta acá, no se ha vuelto a repetir. Bueno, ya el peronismo es un debate permanente. No, sí, claro. O como diría Andrés Rivera, el peronismo es un sueño permanente. Ya estamos conectados con Claudio Kornik y con Valeria Edelstein. Ahí están juntos, muy juntos se podría decir, ahí lo vemos. Una alegría que estén con nosotros. Muchas gracias. Aquí Gervasio Muñoz, Silvano Pascuso, para el laboratorio los saluda. ¿Cómo están? Buen lunes para ustedes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos. No, por favor, a ustedes. ¿Están bien? ¿Nos escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Los quiero poner en contexto. Yo sé que va a ser difícil, pero intentamos en el laboratorio salirnos un poco de tanta coyuntura, del exceso de coyuntura y reflexionar un poco, no diría más en profundidad, no me voy a hacer el profundo, pero sí intentamos debatir sobre algunas cosas que vemos, no solo en Argentina, sino en el mundo, y que creemos es un poco urgente que lo empecemos a charlar, a discutir, en nuestro caso a comunicar también. Por eso le pusimos el laboratorio a este programa, porque lo que creemos es que Argentina se ha convertido en un laboratorio de la ultraderecha. Y ustedes, yo tuve la oportunidad de leer algunas cosas de ustedes, bueno, Silvano también, por supuesto, sobre todo una nota que escribieron en conjunto para Tiempo Argentino, ¿no? Por lo menos yo la leí ahí, en donde ustedes discuten esta idea. Con Ramonet, me acuerdo que un poco lo debaten con él también acerca de su posición, ¿no? Que es esto de cuánto peso real tiene un discurso que se repite y que termina generando no solo una decisión electoral, sino una cultura, ¿no? Entonces, Claudio, Valeria, como primera aproximación a una charla que les vamos a robar algunos minutos de esta mañana de lunes, es ¿por qué ustedes les pareció tan importante? Sé que tienen papers sobre esto también, ¿no? ¿Por qué a ustedes les parece tan importante discutir acerca del rol que tiene esta repetición de la información, del discurso sobre la sociedad, ¿no? Sobre los comportamientos de la sociedad? ¿Qué es lo que los puso con interés en esto? Ustedes nombran Goebbels, lo que pasó en el nazismo, lo que pasó en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ustedes los acerca al interés por esto?
Bueno, a ver, creo que un primer disparador, y que de hecho fue el motivo por el cual empezamos a dedicarnos de conjunto a discursos anticientíficos, ¿no? Negacionismo del cambio climático, antivacunas, terraplanismo, Ujú. fue cuando en el 2021 le invitan a Vale, y ella generosamente me hizo extensiva la invitación, a una mesa sobre antivacunas, ¿no? En plena pandemia, Uf, para el Congreso de la Red de Popularización de la Ciencia de América Latina y el Caribe, ¿no? Y ahí empezamos a meternos en la evidencia proveniente de la psicología cognitiva, de cómo funcionan, se refuerzan, se retroalimentan los discursos negacionistas, y ahí fue donde empezamos a meter la cuchara en esta área, ¿no? Básicamente creo que un primer titular o un primer eslogan para empezar a responder esto sería: necesitamos no solamente comunicar contenidos científicos, sino también pensar científicamente la forma en que los comunicamos, ¿no? La comunicación de la ciencia muy también tiene que interesante. hacerse de manera científica y no desde el me parece. Sí, eso básicamente es algo central porque, por lo menos en Argentina, no hay una comunicación de la ciencia tan profesionalizada, termina siendo mucho voluntarismo, o sea, quienes hacemos ciencia decidimos que nos parece importante hacer comunicación de la ciencia y salimos con la mejor de las voluntades, pero muchas veces sin esas herramientas teóricas y sin conocer la evidencia detrás de cómo se comunica más efectivamente ciencia. Y eso a veces puede resultar ser un tiro en el pie, o sea, uno puede salir con la mejor buena voluntad, pero si no entendemos cómo funcionan, cómo se forman las creencias en las personas, o qué distintos modelos más o menos existen en la literatura que nos permitan entender, qué pasa cuando se refuerza, se repite, no, esto que vos mencionabas de Ramonet, que aparece en la nota que escribimos, por un lado tenemos lo que apócrifamente decía Goebbels, Claro. de miente que algo quedará, que es si repetimos mucho una idea, la gente termina creyendo que es verdadera, y por el otro lado, Ramonet lo que plantea es no, si uno repite muchas veces una idea, lo que termina pasando es que eso genera cierto escepticismo en la gente y dice, si me lo repiten tanto, entonces seguramente es falso. Bueno, esas son ideas contrapuestas. Entonces, ¿cómo hace uno para saber qué es lo que está pasando efectivamente? Va y hace experimentos, o va y testea, o va y hace encuestas. Hay maneras científicas que tenemos de entender qué pasa con la gente si uno le repite muchas veces algo. De hecho, se ha hecho, hay mucha evidencia al respecto, y básicamente la evidencia lo que nos muestra es que el miente que algo quedará parece ser algo mucho más cercano a lo que pasa que lo que plantea Gamonet. O sea, de hecho la gente, si uno le repite muchas veces lo mismo, incluso cuando al principio creen que eso es falso, o saben que eso es falso, digo, si lo decimos más fuerte, Ujú. pueden terminar creyendo que es verdadero. Entonces la cuestión es, si nosotros no tenemos eso en cuenta, ¿no? Sabemos que existe ese sesgo en la gente y decimos ciertas frases, las formulamos de determinadas maneras, no conocemos otros sesgos que operan, que ahora podemos charlarlos, bueno, podemos terminar haciendo que la gente termine creyendo cosas que no queremos que crean, que sea lo contrario a lo que estamos buscando. Entonces necesitamos comunicar ciencia basada en evidencia. No es solo guiarnos por políticas públicas basadas en evidencia, sino también comunicar ciencia basada en evidencia, que esa es una preocupación que nos sigue, por lo menos desde el 2021, y por eso es que empezamos a estudiar todos estos mecanismos de la psicología cognitiva, Ujú. ver quiénes ya lo han hecho. Esto tiene muchas décadas de investigación Ujú. encima, no es algo totalmente novedoso. Entonces, por eso es que nos interesa Ajá. estudiar estos temas. Valeria, Claudio, es una casualidad que este interés y además esa mesa para discutir lo que sucedía alrededor del discurso antivacuna haya sido post pandemia. No. Fue durante. Claro, ocurrió durante la Claro, pandemia, o digo, sea, 2021, ya habíamos pasado, si se quiere, el año más duro que fue 2020, exacto. pero, claro, ocurre en el 2021 porque lo que sucedió con la pandemia fue algo muy inesperado respecto de lo que solía creerse a propósito del movimiento antivacunas, ¿no? A ver. Durante muchos años
escuchamos y quizás muchos de nosotros repetimos, porque parecía una buena idea, que existían antivacunas porque las vacunas habían sido víctimas de su propio éxito, ¿no? Si vos en 2018, 2019 leías sobre por qué hay gente que se opone a la vacunación contra la polio, por ejemplo, lo que ibas a leer es, bueno, porque nadie vivió una epidemia de polio. Como nadie vivió una epidemia de polio, nadie que esté vivo actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es Las terrible, vacunas perdón fueron... que me ría, pero te juro Bueno, que me excede. bueno, pero Sí, nosotros pasamos de eso al horror. bueno, pero fíjate Sí, cómo sí. era el razonamiento. Era como nadie vivió una epidemia de polio, nadie sabe por qué es tan necesaria la vacuna contra la polio, entonces el extraordinario éxito de las vacunas genera, ¿no?, que las personas dejen de ver cuán necesarias eran, Ujú. ¿correcto? El punto es, a partir del 2020 vimos en vivo lo que significa estar enfrentando una epidemia sin una vacuna para prevenirla, ¿no? Y entonces, evidentemente, esa explicación de por qué existía tanta reticencia con las vacunas, al menos en ciertos sectores de la sociedad, se probó falsa, o al menos se probó unilateral, y hubo que empezar a trasladar el peso de la explicación hacia otros factores. Por ejemplo, un creciente escepticismo frente a la autoridad científica, ¿correcto? Pero la gran paradoja de la pandemia es que pese a ser un fenómeno del cual nos salvó la innovación científica mediante el desarrollo extraordinariamente rápido de vacunas, salimos como sociedades de ese proceso con más desconfianza respecto de las vacunas y no menos, algo que, por ejemplo, en Argentina está medido. Está medido. Sí, hay un índice de confianza en las vacunas que se viene haciendo año a año, que lo hace la Fundación Mujeborn, y Bungibor. vemos Nos cómo vamos a va deprimir, cayendo. Silvano. Nos vamos a deprimir con esto que nos van a Me decir. acuerdo de Menem, mirá. Estamos preparados, Valeria, para que nos des el dato duro. No, va bajando un poco la confianza en las vacunas, es algo bastante sostenido a lo largo de los años. Eh, y obviamente la pregunta detrás de eso es, ¿qué es lo que hace entonces, ¿no? Que la gente Ujú, desconfíe ujú, de las instituciones científicas, de las vacunas y demás? ujú. Y por eso también es interesante caracterizar bien los discursos de la nueva derecha, que es otro de los temas que nos interesa estudiar, porque es ver cómo se sientan las bases para que después estas desconfianzas calen muy hondo, ¿no? Y qué es lo que están diciendo esos discursos, vos sabés lo que hacen, y por eso nos interesa también esa distinción. Y uno puede decir, es obvio que este gobierno está desmantelando el sistema científico-tecnológico, desfinanciando la ciencia, destruyendo nuestra soberanía tecnológica o la poca que teníamos. Es evidente que eso está pasando y lo están haciendo, pero no necesariamente eso es lo que dicen. Y en ese discurso hay un terreno en el que no podemos caer diciendo esta gente odia a la ciencia porque desmantela el sistema científico-tecnológico, Ajá. eh, básicamente porque no dice eso. Entonces la cuestión es, mira, o simplemente mienten o hay otra cosa detrás que está pasando o en la que se están basando, y entonces también es interesante poder caracterizarlo de manera adecuada para no estar discutiendo con tu nombre de paja. ¿Sí? Nosotros a gente que defiende este desmantelamiento horroroso del sistema científico-tecnológico, le decimos cosas como, Milei dice que odia la ciencia, o Milei es un antiintelectualista, la respuesta rapidísima que nos van a dar es, pero claro que no. Si Milei todo el tiempo está hablando de las maravillas de la energía nuclear y de la inteligencia artificial, Ujú, ¿cómo una persona que odia a la ciencia diría semejantes cosas? ujú. Y si uno escucha los discursos, y lo sabemos porque básicamente hicimos un relevamiento de todo lo que dijo Milei, 90 horas. 90 horas de video, de todos los discursos oficiales, más las entrevistas, más sus libros, más las entrevistas que dio en los diarios y que no eran en comunicación audiovisual, y los extractos del G20 y demás, si uno hace eso, lo que se da cuenta es que Milei a veces habla como si fuera Carl Sagan. Uno escucha ciertos extractos de sus discursos oficiales y dice cosas como somos los defensores de la causa justa de Occidente que sacó a miles de millones de la pobreza y llevó al ser humano a la luna, gracias a la ciencia y la tecnología. Bueno, no podemos decir que esa persona odia a la ciencia, por lo menos discursivamente no podemos decir eso. Ajá. Entonces, lo que hay que pensar es qué hay detrás. Y lo que hay detrás, por lo menos es lo que nos parece a nosotros y lo que venimos trabajando, Sí. es una
lucha entre, por un lado, su tecnofilia. Milei es muy tecnofílico, entonces por eso este elogio permanente a la inteligencia artificial, a la energía nuclear, y por el otro lado su fundamentalismo de mercado. Entonces, el problema es que no puede ser hasta el final fundamentalista de mercado y tecnofílico, porque algo como la energía nuclear, por ejemplo, que es algo que defiende, nunca jamás fue llevado adelante por privados, en Argentina por lo menos. Totalmente. Ujú. Eso se hace con inversión estatal, es un riesgo muy grande, los privados no toman esos riesgos grandes. Entonces vos no podés ser tecnofílico y amar a la energía nuclear hasta el final y al mismo tiempo decir esto lo va a resolver el mercado a través de los privados que van a invertir, ¿no? O cosas como salvamos a miles de millones de la pobreza o salvamos a miles de millones de enfermedades. Mirá, del Chagas no se ocupa nadie de los privados. Del Chagas se ocupa el Estado, se ocupa la investigación financiada desde el Estado, que es la que logró hacer, por ejemplo, la primera formulación pediátrica contra el Chagas, porque al privado no le importan las enfermedades de pobres, de países pobres. Entonces no podés al mismo tiempo defender eso y dejarlo librado a las fuerzas del mercado, ¿no? Hay una contradicción en ese discurso, pero la contradicción está ahí, no en decir, Milei dice que odia la ciencia. Es muy interesante. Eh, quiero seguir en esta línea. Me interesa mucho esto que están planteando, pero además el momento en el que esto se está viviendo. Por supuesto que yo desde una mirada más o menos científica, eh, uno se da cuenta que empiezan a circular creencias eh, que, que son más parecidas a siglos pasados, ¿no? Esto de las reflexiones que hay acerca de las vacunas, cierta preponderancia de estilos de vida sostenidos en la astrología, las vibraciones, ¿no? Teatros que se llenan tanto de gente que se toca la cara porque hay que manifestar y eso alcanza para vivir, pero también teatros, cines o ex cines que se llenan de evangélicos, en un momento en donde la iglesia ha quedado un poco atemporal, ¿no? La iglesia más católica, clásica, ha quedado más atemporal. Lo que les quería consultar es si en realidad no hay una crisis tan profunda de la fe que entra en disputa con un discurso que, como ustedes decían, es muy poco científico para explicar la ciencia, y que entonces esta crisis que estamos viviendo, pandemia, mediante, etcétera, no hace que esta sea la fe de hoy, ¿no? Esto de, que haya lugar para el discurso terraplanista, ¿no? Algo que uno nunca hubiese imaginado, ¿no? ¿Qué reflexión hacen en este sentido, ¿no? Entre el vínculo entre la fe y la crisis de la ciencia, para ponerle un nombre que quizás es una brutalidad, ¿no? Pero ustedes lo van a poder decir mejor. Bueno, vamos a intentarlo. Podríamos estar horas. Sí, 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 podemos- sí, tenemos ese problema, que siempre queremos estar horas hablando. sí. A ver, de nuevo, tiremos algunos titulares, en todo caso, quizás en otra oportunidad futura podremos profundizar sobre algunos de estos temas. Dale. Lo primero que tenemos que decir siempre que hablamos de algún tema que se solapa con cosas en las cuales no somos expertos es el tema específico de las religiones, la nueva espiritualidad y demás, no es exactamente lo que estudiamos. Nosotros estudiamos discursos anticientíficos. El tema puntual de la religión lo estudian otros colegas, como, no sé, Pablo Semán, podremos estar más o menos de acuerdo, pero digo, lo estudian ellos. Ahora, ¿qué es lo que genera un cierto alejamiento del discurso científico y un acercamiento a formas no científicas o anticientíficas de comprender el mundo? Un elemento que parece ser importante es el hecho de que
estos discursos alternativos, como el de la astrología, por ejemplo, o el terraplanismo, salvando las diferencias, algo que comparten entre sí es el hecho de que aparecen como discursos empoderadores, discursos de vos rápidamente podés convertirte en especialista en esto, mientras que la construcción del conocimiento científico es algo tan especializado que la ciencia te coloca en un lugar de, mirá, vos tenés que sentarte y escuchar a las personas expertas, cosa que es más o menos inevitable, ¿no? O sea, no se podría hacer comunicación científica honesta disimulando el hecho o negando el hecho de que la comunicación científica necesita ser unidireccional. ¿No? Digo, cuando nosotros, que nos dedicamos en todo caso a epistemología social, a didáctica, a cosas de ese tenor, queremos aprender sobre la historia de Sumeria, que es algo que nos fascina, por cierto, mirá, la verdad que nos sentamos y le creemos a la persona que sabe leer caracteres cuneiformes, no va a hacer un conviértete en sumeriólogo en 60 minutos, eso no es factible. Vos lees textos astrológicos, en cambio, y es como, bueno, acá te estamos dando herramientas para que vos mismo o misma, porque lamentablemente es un discurso que apunta mucho a estupidizar a un público femenino, lamentablemente esto está planeado así, ¿no? Puedas decodificar las señales de los astros. O el terraplanismo con este discurso de hacer tu propia investigación, ¿no? Entonces, esta idea de vos podés, en contra de todo el mainstream científico, hacer tus experimentos hogareños en el patio de tu casa para demostrar que la Tierra es plana, es algo que psicológicamente es atractivo porque te empodera, porque te pone en el lugar de sujeto, porque te pone como co-creador del conocimiento, y en ocasiones porque te pone en una posición de superioridad, de decir, bueno, yo que estoy entre los pocos que se dan cuenta de esta gran conspiración para engañarnos sobre la forma de la Tierra, estoy por encima de la comunidad científica, ¿correcto? Y en ese terreno es incómodo lo que tenemos para decir quienes defendemos la ciencia, ¿no? Los que defendemos la ciencia tenemos que estar en la posición de decir, mira, la verdad es que todos somos brutalmente ignorantes en casi todo, y el conocimiento que hemos logrado como especie, como humanidad, es tan abrumadoramente gigantesco que en la gigantesca mayoría de los temas lo único que podemos hacer, ¿no?, es sentarnos y escuchar. Bueno, ahí hay dos cosas, dos aclaraciones re chiquitas que son importantes. Que una es no pensar el mundo como dividido entre expertos y personas no especializadas, porque a veces está esa confusión, ¿no? Y cuando uno dice, no, pero la comunicación pública de la ciencia más clásica, que es lo que se llama el modelo de déficit, es como va de quienes saben a quienes no saben, es un problema, porque no estás escuchando al resto y no estás teniendo un diálogo. Es como, pero eso implica pensar de vuelta el mundo dividido entre quienes saben y quienes no saben, y no existe eso, porque el quienes saben es tan especializado que van a tener que ir a buscar al experto en asiriología o al experto en epidemiología, y ni siquiera será en epidemiología en general, va a ser en algo más chiquito dentro de la epidemiología. Así es. Y esa persona que sea una experta en palinología forense y pueda identificar cuánto tiempo estuvo un cuerpo debajo del agua por una partícula de polen, seguro que no va a saber sobre física cuántica, sobre economía, sobre sociología, sobre... Entonces, será en algunos casos experta, y en la mayoría de los otros casos, en la enorme mayoría, va a ser no especializada, va a ser lega. Entonces, no es que sea unidireccional en el sentido de las élites científicas, claro, sino que todos, esto que decía Claudio, todos somos ignorantes en casi todo, de vuelta aplica a todo el mundo casi todo el tiempo. Entonces, es importante esa distinción. Y después hay algo más que es... también es relevante quizás tener en cuenta, hablando de la fe y demás, que es que hay, parece haber a partir de la evidencia de la que disponemos, una cierta correlación entre terraplanistas y personas que son muy religiosas, muy literalistas bíblicas. Esta idea del cielo y el infierno como algo que está por arriba y por abajo, ¿no? Dice, bueno, si la Tierra efectivamente es plana, entonces hay una arriba y una abajo. Si la Tierra es el centro del universo, entonces nosotros no somos una especie que de casualidad vive en un punto perdido, en una galaxia enorme, en un universo gigantesco, sino que somos importantes porque Dios nos puso ahí y nos creó. Hay algo de esta centralidad del ser humano y de la creación que tiene un punto de arraigo importante para quienes son terraplanistas. No todos,
pero pasa en muchos casos, o por lo menos esos los testimonios que se han recabado muestran que va en esa línea, esto de la centralidad, de no sentirse una especie más perdida. Y la astrología también muestra esa línea, solo que apunta a públicos distintos. Ujú. ¿No? Eso es otra cosa que también es interesante. No son los mismos públicos, pero la astrología también quiere que no te sientas una especie perdida en un universo enorme, sino que tu vida es importante, vos sos importante, vos estás en control, vos Conectado con el estás cosmos. conectado con el universo. Hay algo ahí de la centralidad y de no sentirse perdido, que parece estar conectando estos dos discursos que tienen sus diferencias. Entonces, quizás esta idea, a uno no le gusta sentirse irrelevante, Ujú. o no le gusta sentirse ignorante. Entonces, poder aceptar algo como todos somos ignorantes en casi todo, o sí, la verdad es que somos una especie más, dentro de muchas otras, perdidas en un planeta más, dentro de muchos otros, en un universo enorme, puede Y- ser un poco Sí. desolador. Sí. Entonces, tiene sentido. O por lo Sí. menos uno puede entender por qué aparecen esos discursos, ¿no? La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para contrarrestar eso? O sea, ¿cómo, sin decir, no, la verdad es que nosotros somos el centro del universo, lograr contrarrestar estas ideas sin que quede como algo soberbio o algo Ujú, elitista, ujú. y no perder algo que no es menor, que es que justamente por ser una especie perdida en un planeta perdido, en un universo enorme, es un privilegio gigante poder entender cómo funciona el mundo. Es Estamos, maravilloso. estamos teniendo esa hermosa conversación e interesante con Claudio Cormick, que es doctor en filosofía y profesor de mi hermana. Mi hermana me está pidiendo que por favor la apruebes de una vez por... Nada, mentira. Y con Valeria Edelstein, que es también científica. Y tenemos una pregunta más, Silvano, y el tiempo, el doctor en filosofía me va a entender, el tiempo es fatal. No, ¿qué tal, chicos? Mucho gusto. Así que tenemos muy poquitos minutos para ir a la tanda. Perdón. Mucho gusto, Silvano Pascuso les habla. Muy interesante todo lo que están diciendo. Yo quería hacer una pregunta que seguramente me la van a poder responder rápido. ¿Ustedes tienen algún dato sobre estas creencias, cómo se distribuyen, por un lado desde el punto de vista etario y por el otro lado desde el punto de vista sociodemográfico? Sí, Sí. hicimos Yo porque soy cientista una... social, soy politólogo, entonces tengo esa desviación. Sí, 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 sí. Te conozco porque de hecho trabajamos en la Universidad de Lanús. Vos primero ¡Uh! dabas epistemología y después la di yo, Sí, de sí, modo que yo sí. heredé tu Ah, programa. vos ideaste mi Así que sí. programa. Ah, bueno, entonces me conocés. Sí, 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 sí. Sí, nosotros lo hicimos a partir de una muestra de oportunidad, pero después lo que hicimos fue ponderarla para que los números representaran adecuadamente las distintas edades y demás. Una encuesta a 3.000 y pico. 3.053 personas en las cuales tratamos de justamente determinar con qué se correlacionaban, ¿no? Creencias como El cambio climático. el cambio climático es de origen El antrópico o resto. no, o la aceptación de la astrología, etcétera, etcétera. Sí. Y una de las cosas que notamos es cómo esto se correlaciona con las diferentes identidades políticas. Sí, hay diferencias muy significativas entre quienes se identifican a sí mismos como libertarios y las respuestas frente a ciertos enunciados. Y también hay ciertas cuestiones etarias, pero son un poco más borrosas. Se nota mucho la diferencia por identificación política. Lo interesante de poder hacer esa comparación dentro de la misma encuesta es que nos elimina un montón de sesgos propios de quienes responden. Hay que tener mucho cuidado cuando uno arma sesgos, digo, esto obviamente lo sabés. Hay que tener cuidado con el armado de encuestas por los sesgos, y el hecho de poder hacer la comparación hacia adentro, hay muchos que nos los elimina. Y ahí sí encontramos que, por ejemplo, quienes se identifican como libertarios, o sea, con una diferencia significativa importante, aceptan enunciados del tipo que no existe el cambio, o el cambio climático es parte de un ciclo natural, o que... ¿Cuál más? El de la evolución. Hay uno, el de la evolución nos sorprendió muchísimo, por ejemplo. O sea, que realmente nos
alarmó que el número de personas que se identifican como libertarias, que creen que los seres humanos no descendemos de otras especies, es muy alto. Sí. Alcanzaba como un 20%, si no me estoy Qué acordando depresión, mal. Claudio Es Valeria, qué mucho, depresión. es mucho. Sí. Sí, También tenían posiciones bizarras sobre el tema vacunas. sí, decían cosas como que las vacunas eran seguras, pero las vacunas, pero no había que darles vacunas a los menores. Sí. Entonces es como, pero si estás diciendo que son seguras, ¿por qué estás diciendo al mismo tiempo esto? Sí. Hay muchas cosas interesantes que salieron de esa encuesta. Todavía no tenemos los resultados publicados porque estamos trabajando Chicos, y la gente más sobre eso. mayor que tiene una educación más tradicional, digamos, ¿no? Más tradicional en el sentido de que nosotros en Argentina teníamos una escuela pública y privada también que le daba mucha importancia al conocimiento científico. Esto por la influencia de nuestros liberales. La gente de mi edad, ¿no? 50, 55, 60 años. ¿Hay alguna diferencia entre esa gente y los más jóvenes? ¿O no? No me acuerdo. Tengo que O es buscarlo, todo, lo tenemos. o es todo No me lo desolación. acuerdo, no me lo acuerdo. Te lo Sí. podemos mandar después. Sí. Porque no Bueno, me bueno. acuerdo, Sí. pero lo tenemos. Sí. Y además, Pero, sí, Claudio, perdón. digo, una pequeñez. Sí. Pero, a partir de lo que sí recordamos, porque Sí. Postis fueron muchas variables juntas, edad, género, localización geográfica, nivel educativo, en la medida en que correlaciona tan fuertemente con la identidad política, ¿no? Algo que Ajá. podría estar pasando, y eso es algo que señalaban, por ejemplo, Kessler y Bomaro, es que en la medida en que vos suscribís a ciertas posiciones políticas, después transformás tus creencias sobre otros temas para que encajen con la identidad política que adoptaste, y más o menos independientemente de tu formación previa. Que ese es el problema cuando uno hace una encuesta, no tener en cuenta que puede pasar eso. Cuando uno pregunta, ¿vos crees que el cambio climático es un invento del marxismo cultural? Y la gente dice sí, ese sí no necesariamente quiere decir que creen que efectivamente el cambio climático es un invento del marxismo cultural, sino que en realidad están diciendo una persona libertaria como yo Respondería que sí. Entonces hay que tener cuidado con la diferencia entre lo que realmente creen y lo que están respondiendo por identidad política. Nos Sí. están arruinando el lunes mal. Nos Sí, están pero bueno, arruinando. por eso, la respuesta breve es, siempre es más complejo, existe esto del expressive responding que lo hace más complicado, pero en todo caso muchos de estos mecanismos terminan imponiéndose sobre cosas que deberían ser determinantes, tales como, ¿no?, el nivel educativo, grado de formación, etcétera, etcétera. Sí. Claudio, Valeria, profundamente agradecidos y desolados con esta charla. Ojalá que cuando tengan los resultados, si es posible, podamos volver a hablar o puedan venir al piso. Para nosotros sería un gusto enorme. Muy agradecidos de verdad por todo este tiempo que nos dieron y este laburo enorme que hacen y la claridad para expresarlo, para comunicarlo. En serio, ojalá que cuando puedan tengan los informes, etcétera, podamos volver a hablar, ¿sí? Estamos muy agradecidos de verdad. Nos tenemos que ir a una tanda porque el tiempo es fatal, diría Borges, ¿sí? No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta la Abrazos próxima. enormes. Volvemos, amigos. ¿Qué les pareció? Como dije, volvemos. Volvemos a El Laboratorio en este lunes soleado y frío de frialdad de cierre de lista, se podría decir este lunes. Y ya está con nosotros Santi Adano, conectado para su columna. Y hoy es una columna hermosa, como fue la columna del lunes pasado también. Va a estar con un invitado que a mí siempre me dan muchas ganas de escuchar. Y les recuerdo que mándennos, sé que hay gente del otro lado porque se ve, me mandan mensajes a mí, manden mensajes al 11 50 12 35 89, 11 50 12 35 89, con sus opiniones, porque está bueno abrir también a las opiniones de los que escuchan este programa, porque no porque nos parezcan interesantes, no, mentira, nos parecen interesantes porque sin ustedes nosotros no seríamos nada y todo eso,
después cuando tengamos muchos oyentes nos vamos a presentar a elecciones y nos vamos a olvidar rápidamente de ustedes, ¿no, Silvano? Sí, sí, claro. Eh, bueno, ¿está Santi Adano conectado? ¿Ya lo tenemos, lo podremos poner al aire a Santi Adano? ¿O se está haciendo rogar? Santi Acá Adano, estoy. buen día desde ese búnker que nadie sabe su ubicación. ¿Cómo estás en este lunes? Estoy en Siberia. Bien. Estás en Siberia, como Trotsky. Atravesando una pequeña crisis hipocondríaca. Ay, Ya no estoy al tanto. ok. Pero bien, en general bien. En líneas generales bien. O sea, sí, porque además seguramente estés bien. El tema es lo que vos creés. Exactamente. Miren cómo es la hipocondría. Claro, que uno cree en cosas como para hacerse un poquito de daño, ¿no? Como para hacerse un poquito de mal. Pero bueno, es lunes, Santi, si no te haces mal los lunes, ¿No? como decía Charlie. Ah, no, pero Charlie decía los lunes ya me siento bien, eran los domingos el garrón de No, él. yo tuve un buen fin de semana, pero hoy lunes está un poco más. Claro, como tuviste un buen fin de semana, tenés que tener un lunes Un horrible, lunes ¿no? medio igual está lindo. Está lindo, sí. Santi, todo tuyo porque hoy, por lo menos para mí, es un placer poder escuchar la columna, así que metele vos con furia. Bueno, en principio ya estaba nuestro invitado conectado también. Ya te lo estoy chequeando. Acá me hacen un gesto que es así, que quiere decir, esperame un segundito, Espera. por favor. Bueno, Sí. voy charlando un poquito en principio. Ahí se conectó, según entiendo. Aguantá, Eh, Santi, esperá. Pero les quiero contar que hoy tenemos de invitado a Walter Lescano, docente de literatura, editor, periodista freelance. Para mí también, me permito decir, un gran artista. Hace un rato cuando hacía mi publicación en redes avisando que íbamos a tener esta charla, una de las cosas que decía que me interesa a mí, además de su talento, es que es un artista con los pies en la tierra, a quien me gusta escuchar hablar, no solo de arte, sino también de la realidad y de cómo se conectan esos dos polos, que es algo que, bueno, siempre venimos conversando en estas columnas. Ujú. Walter publicó cuentos, poemas, novelas, ensayos, crónicas, una persona muy activa y con unas intervenciones muy, muy finas y muy necesarias para mí en el mundo que nos toca habitar. Ujú. Así que bueno, bienvenido Walter, creo que ya estás ahí con nosotros. Sí. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, lujazo. No, un lujo para mí. Ya hace poco estuve yo en un programa en el que él participa, estuvimos conversando, así que bueno, vamos como profundizando en nuestras conversaciones en torno a estos temas en entrevistas sucesivas. Aguante. Bueno, gracias por estar en principio. El lunes también. Y quería abrir un poco conversando con vos en relación con tu escritura, el mundo de las palabras. Ya como decíamos antes, tu obra tiene bastantes patas, la poesía, en los cuentos, ensayos, otras crónicas, también muchos libros sobre música. Y quería un poco partir de eso, que me interesaba el vínculo de tu escritura con el universo de la música, ¿no? En principio. Tengo ahí una cita que me interesaba, en la cual hablabas de los 90 y decía, fuimos la última generación de jóvenes que se crió en la calle y que pensó que la música era una de las pocas certezas que teníamos. Y después, bueno, muchos libros sobre Brefari, 2 minutos, intervenciones, dijo sobre Calamaro, también un libro sobre Calamaro. Sí. Me interesaba esa relación que tenés con el mundo de lo musical. Bueno, hay una frase que me gusta mucho que es, hay una sola cosa mejor que hacer música y esa cosa es hablar de música. Entonces, creo que la escritura, en el caso mío, la escritura sobre música, siempre está en el plano de seguir dialogando sobre aquello que para mí resulta extraordinariamente misterioso, ¿no? Que es la música, la poesía, los sonidos y cómo eso a mí me ayudó a pensar muchas cosas de las cuales de otra forma no hubiese pensado. En principio eso, ¿no? La música como un misterio a develar, a tratar de entender. Pero yo
Igual ahora que en esta época, digamos, ¿no? Desde hace un tiempo para acá, que las revistas de música lamentablemente están como desapareciendo, yo creo que el ensayo de música hoy, o por lo menos el libro de música, para mí es la zona de diálogo que antes ocupaba la revista de música. Las redes es clarísimo que ya no sirve para dialogar con nadie, las redes sociales. Entonces tomo al ensayo o al libro de música como ese algoritmo de poder seguir hablando, ¿no? Casi nunca me pongo en el lugar de saber algo, sino pienso esto, ¿qué te pasó a vos, no? Y por otro lado, a mí la música me salvó la vida. Muchas noches, y esto sin ponernos emotivos, por favor, muchas noches... Pongámonos. Sí. Pongámonos emotivos, digo, no pasa nada. No, iba a decir esto, que como muchos de los criados y crecidos en los 90, y sobre todo en el conurbano hardcore, el suicidio pasaba por mi cabeza, ¿viste? Y muchas noches haber escuchado una canción me hizo tirar un día más, ¿no? Me empujó hacia adelante, me hizo pensar, quizás, si alguien compuso una canción tan hermosa, que podía ser, no sé, los Sex Pistols o Violeta Parra, no tenía por qué ser un género en particular, me hizo tirar un día más. Entonces, digo, si algo como la música tiene ese poder de salvarte en términos reales, específicos y totalmente privado y secreto, te hablo de estar viviendo en un alquiler, sin cuestiones de dinero, sin saber cómo iba a pagar el alquiler ese mes y escuchás una canción y decir, bueno, sigo un poquito adelante. Si algo tiene ese poder, yo le quiero dedicar un tiempo de escritura y pensamiento. Entonces son como dice Papo, ¿no? Muchos pensamientos para una sola cosa. Está bueno. Me gusta también, porque más allá me interesaba eso, creo a mí personalmente en particular, también algo de tu vínculo más íntimo, cuando empezaste a responder con esta visión que tiene que ver con el diálogo social, el compartir ideas, pero a mí particularmente me interesaba también esta cuestión más íntima de tu vínculo y bueno, comulgo con eso que te pasó y creo que nos pasa a muchas personas. En ese sentido también, y un poco abriéndonos a esto que decía que personalmente te considero un artista con los pies en la tierra, hay un tuit tuyo que a mí me encanta, que me gustaría que aparezca en pantalla, sí. Sobre el que ya hemos hablado un par de veces, pero bueno, para mí encontraste unas palabras muy finas. Bueno, los tweets tienen esa cosa interesante de que por un lado es medio exasperante la cuestión de la limitación de los caracteres, pero a la vez te obliga a una síntesis muy brutal, que es parte de lo que me gusta también de la canción, ¿no? Uno en una novela se puede extender muchísimo, en la canción tenés que encontrar en 200, 300 palabras la forma de decir un mensaje de una forma muy precisa. Lo voy leyendo por si no aparece en pantalla, pero el tweet dice: hay que desterrar la idea del arte como refugio porque si no se vuelve una mierda clasista, insostenible, fuera de lo vital, totalmente banal e idiota. Menuda síntesis. Y dice, el arte es algo cercano, de todos los días, al alcance de cualquiera y que sirve para armarse contra la realidad y cambiarla. Y quería tomar ese tweet como punto de partida de bloquecito de charla en relación con eso, sí. cómo vivís ese vínculo que, bueno, está siempre en tensión, es una discusión muy larga, que no vamos a resolver tampoco hoy, pero un poco lo que decías me interesa como también como seguir agregándole capas, tal vez. Sí, por ahí lo resolvemos, por ahí en una charla resolvemos el mundo y después seguimos. Me encantaría. Un lunes, bueno, además. Sí, bueno, a mí siempre me dio la sensación, y este último tiempo, digamos, ya lo venía pensando desde siempre, pero creo que desde el macrismo para acá, mucho más me interesa el arte en un sentido de supervivencia cotidiana, de confrontación con la realidad, de interpretación de lo que sucede, de poder comprender cuáles son los hilos que mueven eso que se llama realidad, y también ver cómo podemos ir generando desde lo creativo, en lo cotidiano, en el día a día, un combustible que te permita sostener lo mejor que tenemos, que es nuestro estado de ánimo, ¿no? O sea, ya lo decía el Indio Solari en una canción,
otro secuestro no, el de tu estado de ánimo, ¿no? Entonces yo intento, o por lo menos desde lo personal, veo al arte con minúsculas como esa zona creativa del día a día, ¿no? De un martes a la mañana, o un jueves cuando venís del laburo a la tarde, donde uno puede ir generando estrategias de confrontación, de reacción, de salir del agujero interior, como decía Moura, ¿viste? Y eso a mí me parece que son los mejores días de la vida, ¿no? Cuando uno puede poner en juego algunas cosas, ¿no? En su vida que lo hacen pensar de otra forma, o dialogar con una película, con un librito, con una charla con una amiga, lo que sea, ¿no? Pero no quiero que o por lo menos a mí me interesa, que cada uno viva como quiera, pero a mí me interesa que el arte no sea una cama donde uno se mete abajo para estar seguro. Eso no me interesa, ¿no? Quiero que el arte sea una plataforma de despegue hacia donde te lleve, ¿no? Así como decía Dárgelos, ¿no? Canción Llévame lejos. Yo quiero que el arte no me oculte, no me ponga debajo de ningún lado, no me salve de nada. Yo quiero como que el arte sea un vehículo para chocar contra todo lo que detesto y me molesta de este mundo, ¿no? Entonces, viene por ahí eso, ¿no? Porque siempre veo, o por lo menos veía en redes o quizá en charlas también cara a cara, que se ponía al lugar de la lectura, sobre todo en ese lugar, refugio de la realidad. Por supuesto, cuando tenés todas las comidas o a lo Darín te da 2 duchas calientes por día, es muy fácil refugiarse, ¿no? Entonces pareciera ser que el arte siempre está destinado a gente que tiene la mayoría de sus cosas resueltas, ¿no? Entonces, y los demás somos la carne de cañón del sistema, ¿no? La estadística, el número. No tenemos cara, no tenemos nombre, no tenemos corazones, no tenemos mente que funciona. Entonces quiero, o me interesa para mi propia vida y mi propia existencia, que el arte esté en un lugar central. No es un lujo, no es algo que voy a sacar de mi vida porque realmente no tengo todas las comodidades posibles. Quiero que esté ahí, en el eje de todo. Y yo ya tomé una decisión. Para mí mi vida va a pasar por ese lugar, ¿viste? Como que quiero que estas son mis herramientas de batalla, ¿no? O sea, ese va a ser mi fusil, ese va a ser mi guerrilla, esa va a ser mi toma de conciencia, mi toma de la Bastilla, lo que sea. Pero que no sea algo propio de gente que tenga la vida resuelta. El arte para todos o para nadie. Me encanta. Además, este tuit en un momento lo había levantado Sudestada, y yo poniéndome a leer los comentarios, veía que mucha gente pataleaba, ¿viste? Porque yo siento que a la vez, digo, lo interesante también de algo como el arte me parece que cumple muchas funciones. Y en la bailanta me parece que también cumple una función poder bailar un rato y divertirse y distenderse. Pero cuando para mí hay cierta idea de que solo puede cumplir esa función, ¿no? Como entretenernos, distraernos. Y esta palabra que elegiste vos, pusiste hay que desterrar la idea del arte como refugio. Y a mí me interesaba porque lo que pienso es que hay algo, me interesa como una especie de refugio activo el universo del arte. Y en ese sentido pienso en una trinchera, que es un lugar donde uno se refugia de los ataques, pero con una intención de avance, con una intención de combate, ¿no? De estar en un estado activo, digamos. La trinchera no es un lugar de rendición, es un lugar de combate también. Entonces, me gusta mucho esta forma en la que lo pusiste en palabras. Bueno. Sí, también hay algo, Santi, que me gusta mucho esto que vas planteando, que tiene que ver con el uso de las palabras de la pandemia para acá, ¿no? Y cómo todos hemos visto que los significados se fueron corriendo, ¿no? O sea, la palabra libertad es clarísimo que es fascismo ahora, por más que el enunciado sea libertad. Es decir, hay muchas de las palabras de uso cotidiano que para lo fue la alegría, ¿no? O la alegría, agarrar esa palabra y hacer el movimiento de sentido que hicieron con la alegría o con el diálogo. Ahora le tocó la libertad, sí. Pero
Totalmente de acuerdo. Que son operaciones propias del poder, ¿no? Es clarísimo que siempre ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Y a mí me interesa también mucho, sobre todo porque soy docente de secundaria y estoy ahí en la trinchera con la gente joven y veo cómo habla, escucha, trato de entender esos consumos que tienen culturales. Y bueno, la lengua es algo vivo, ¿no? O sea, funciona en la sociedad de distintas maneras. Y para los que tenemos más de 40, vamos viendo que las palabras que le daban sentido a nuestros días se van viendo trastocadas, ¿viste? Por el devenir de la historia. Entonces también voy pensando, ¿cuáles son las palabras que a mí me representan ahora en este momento, ¿no? Y cuáles palabras cumplieron un ciclo y el ciclo que tenían que cumplir y los logros que tuvieron que tener, lo tuvieron, pero a mí en este momento me sirven otras palabras. Por ejemplo, a mí en este momento me sirve mucho más la palabra reacción que la palabra resistencia, ¿no? Entonces, la palabra resistencia cumplió su cometido, sabemos la simbología, el poder, la fuerza, todo lo que significa nuestra historia de lucha en Argentina, lucha artística, lucha armada, un montón de cuestiones importantísimas. Pero yo siento que para este momento, 2025, a mí me sirve mucho más palabras como reacción, palabras como acción, palabras como activar, palabras como hay que generar, para mi gusto, un nuevo vocabulario acorde a este momento histórico, ¿no? Entonces, Totalmente. desde ese sentido, y yo coincido con vos, que el sentido nuestro de la palabra trinchera es exacto que vos decís, pero como en este momento histórico te sumo, no estoy corrigiendo Sí, ni nada, sumo esto de que estoy pensando cada vez más en esto. Quizás tenemos que buscar un nuevo vocabulario acorde a este momento histórico para que la época no nos pase por encima, ¿no? Para que la época no nos derribe, ¿no? Y no quedarnos al costado de la historia creyendo que estamos en el corazón del momento. Y por ahí la estamos viendo pasar y creemos que estamos adentro del local y en realidad tenemos la ñata contra el vidrio, ¿viste? Y son pensamientos cada vez que no sé si esto le pasa a todo el mundo, ojalá que sí, pero realmente me desvela todo esto. Es decir, me cuesta dormirme pensando en esto. Entonces, me interesa mucho eso de las palabras, ¿no? Totalmente. Y también en ese sentido, así como hablas del poder, el poder es una cosa que va circulando, ¿no? Que claramente algunos tienen herramientas, ya sea represivas, institucionales, más fuertes, pero bueno, hay algo ahí del poder que tiene la cultura, que con Silvano, ya en varias columnas hemos hablado decilo vos, Silvano, porque yo nunca me lo acuerdo bien, el Ministerio de... ¿Qué tal? Mucho Hola, gusto, querido. Silvano te habla, Walter. Un gusto, Gusto ¿cómo conocerte. andás? No, sí, Joseph Goebbels, ministro de Cultura Popular y Propaganda. Tomá. O sea, si no será importante la circulación de las palabras y la construcción que hace la cultura, ¿no? Claro, yo pensaba recién que quizás nos convendría retomar un viejo ideal, que es el del ver al arte, un viejo ideal humanista, de ver al arte como complemento fundamental en la formación y en la experiencia formativa de las personas, de todas las personas, y que entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX el arte aspiró a ocupar esa posición. Después, cuando el mercado entró por la ventana y se convirtió en un producto, eso se desvirtuó. Pero yo vuelvo a insistir con una idea que quizás alguna vez sea bueno discutirla, que fue el modo en que la educación de masas le dio al arte, a la estética y al arte, en general, a la literatura, a la música, a la poesía, un lugar predominante. Yo tengo 55 años, en la época en que yo hice la primaria y la secundaria, el arte ocupaba un lugar muy importante, que lentamente fue cambiando, ¿no? Entonces me parece que ahí había como una sana aspiración a que todas las personas pudieran disfrutar de una experiencia artística y estética, ¿no? Miguel Ángel Estrella fue un ejemplo típico de esa aspiración, ¿no?
Yo tenía una pregunta, ¿puede ser, Santi? ¿Tengo Sí, permiso? Walter, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, che. Por lo general nosotros estamos bastante abocados a discutir en el programa los tiempos que corren. El laboratorio es el nombre del programa y es un poco porque nos sentimos que somos parte de un experimento, de algo muy Gran nombre, extraño, gran nombre. de algo muy extraño llamado ultraderecha, que no es solo un proyecto político, sino que creo también cultural, etcétera. Eh, Bueno, y Margaret Thatcher, ¿no? Vamos por el alma. totalmente, totalmente. Claro. Y en ese sentido, Walter, te quería decir, por un lado, que creo yo que hay una crisis muy fuerte en la política, en la representación política, etcétera. Y me interesa tu mirada acerca de cómo estás viendo vos el vínculo entre lo político, no me refiero a elecciones y todo eso, Ujú. entre lo político, entre la actividad política eh, y la cultura, el arte o la poesía, lo que a vos te parezca, pero un poco lo que están hablando, yo te escucho bastante seguido, Walter, y, y me interesa esa mirada que tenés vos. Vos en el tweet, pero un poco lo decís permanentemente. Cuando vos decís que el arte no debería ser un refugio, porque si no se transforma en algo clasista, estás dando una opinión potente en términos políticos acerca del arte, ¿no? Bueno, lo que me interesa saber es qué estás viendo vos de este vínculo entre lo político y el arte ahora, que yo no tengo ni idea, la verdad, me dedico a otra cosa. ¿Qué percibís, qué sensación tenés sobre esto en estos tiempos tan raros? Sí. Bueno, creo que estamos en un momento en donde es imposible escindirse de lo real, ¿no? O por lo menos del presente, ¿no? Como hay una presencia constante del presente, entonces quien no se pronuncia colabora, ¿no? Quien no se pronuncia está colaborando de algún modo, ¿no? Y en ese sentido, creo que las voces en relación a la cultura, entre comillas, eh, yo siempre voy diferenciando las voces, es decir, las voces más institucionales, las voces más intermedias y quizás, si querés decirlo así, ponerlo en ese ámbito, no porque sea mejor o peor, pero sí el under se diferencia mucho de otros territorios, ¿no? En relación a la cultura, ¿no? Y por otra parte, creo que también en este momento histórico no terminan de prender lo que antes considerábamos cosas inconcebibles, es decir, tocar un hospital público o decirle planeros a las personas que tienen en sus manos la salud pública de un sector de la sociedad, no termina de prender porque así como hay una crisis de representación, hay una crisis de sentido, ya no se perfila qué es lo grave, qué es lo grave. Entonces, en ese aspecto me parece que no terminan de prender luchas que antes estábamos con la mecha más corta, ¿no? Y ahora parece que la mecha es larguísima y no hay todavía una zona en donde nos podamos ver y reaccionar de forma conjunta, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que pasa es cultural, es decir, cultural y político, ya sea que nos pretendamos o nos autopercibamos como apolíticos, todo el mundo sabe eso, ¿no? Que eso también es político. Entonces lo que veo es, quizás, como ya ciudadano por afuera de todo, o por adentro de todo, pensando, che, están pasando cosas terribles e inconcebibles y no estamos reaccionando a la altura del daño que nos están produciendo. La reacción para mí tendría que ser mucho mayor, pero bueno, eso lo digo así opinando, viendo desde afuera. Ujú. Por otro lado, también creo que desde hace unos años para acá lo que un poquito nos espantó, y esto ya lo digo como docente de secundaria, fue la juventud de derecha, ¿no? O sea, siempre habíamos concebido a la juventud como una, o por lo menos yo, que en algún momento fui joven,
siempre consideré a la juventud como rebelde, contestataria, contracultural, y sin embargo nos dimos cuenta que fue un brazo más del capitalismo criminal, ¿no? Entonces, frente a todo este escenario un poco nefasto, un poco del orden del horror, ¿no? Un poco, y ya no digo distópico, porque cuando lo vivís deja de ser distópico, ¿no? O sea, me parece como que es el horror hoy, tal cual lo estamos viviendo. Mi intervención es, no sé quién se va a sumar, no sé quién lo va a hacer, quién me va a acompañar, pero yo tengo que decir lo que me molesta, lo que no estoy de acuerdo y los ideales que todavía a mí me guían y cuál es mi horizonte, ¿no? Hace poco leí una frase re linda, cuando no hay horizonte todo es caída. No quiero que todo sea caída en mi vida. Entonces, no tengo ningún problema en ser el hombre solitario diciendo qué es lo que me molesta, ¿no? Obviamente que hay mucha gente diciendo que estamos viviendo en este momento histórico un fascismo del siglo XXI, un fascismo de democracia por cuestiones de orden económico, político, social, cultural, lingüístico y científico, ¿no? Entonces, en ese orden, a mí me parece que cada uno tiene que luchar de donde puede. Yo utilizo todas las trincheras para luchar. El periodismo, la radio, las redes sociales, la sobremesa, cuando voy a comprar algo. Entonces, me parece que también es ver cómo uno se posiciona en esta zona de intervención, ¿viste? De la realidad. Eso me sucede a mí, ¿viste? Me pasa eso. No quiero quedarme quieto, no quiero quedarme callado, no quiero quedarme con los ojos vendados, ¿viste? Quiero darle con todo la realidad y por lo menos cuando esté a 2 minutos del cajón, decir, bueno, me la jugué por esto. Yo todavía creía en algo. Hermoso. Paso a un libro en particular, que también si se puede poner ahí en imagen la tapa del libro de Gourmet Ediciones de Blefari, La belleza del ruido. Sí. Pensaba, por un lado, en qué chispazo se te viene cuando pensás en ese libro, con qué te quedaste, viste, lo primero que se te viene a la cabeza. Hablando de un artista, porque es un libro sobre Rosario Blefari, un artista muy particular, un artista que también tiene una forma muy interesante, súper humana y súper real de intervenir en su tiempo, de muchas maneras. Sí. La tapa también es muy hermosa, ahora cuando la veamos es de una amiga en común, con Walter Rosal de aquí, una ilustradora, diseñadora amiga que quiero mucho, que es la que le hizo la tapa. Nada, pienso que también es interesante por ahí recuperar, ¿no? Estos como héroes y heroínas un poco más escondidos que tuvimos, y como decías también en una nota que leí que me gustó mucho, este país tiene la mala costumbre de construir héroes desde la muerte, ¿no? Y a Rosario un poco le tocó eso, era una figura muy querida, muy visitada, pero no sé, en un punto casi como si no sé, pienso en el Cuchi Leguizamón, esa gente como total, que fue un total. faro y que de repente le llegó el diploma cuando ya estaban en el cajón, ¿no? Entonces pensaba un poquito para hablar de Rosario, para hablar de ese libro, un poco hablando de tu obra, pero también trayéndola a ella. No, te banco a full. Para mí Rosario era un faro que funcionaba de forma secreta para muchos de nosotros y de nosotras, ¿no? O sea, y no era algo que nos molestara, no es que decíamos, ¿cómo puede ser que esta mujer no llene estadios? No, está perfecto como está, y yo quería celebrarla desde ese lugar, ¿viste? En ningún momento pensé en su muerte, solamente pensé en, quiero celebrar a esta mujer cercana, digo literal, yo ahora vivo en Constitución, ella vivía en San Telmo, o sea que era casi mi vecina. Quiero celebrar a esta persona que no puedo creer que seamos contemporáneos, realmente no lo puedo creer, esta mujer cambió mi vida, con su arte, con Suárez, con su forma de pensar el arte, sus estrategias de supervivencia, un montón de elementos que a mí me parecían imprescindibles para cualquier artista independiente en el culo del mundo como es Argentina, que tiende a destruir la independencia.
no favorecerla, destruirla. Y acá tenemos una mujer, a mí las mujeres fuertes es algo que me fascina, soy hijo de una madre soltero con una personalidad fortísima, nunca hice terapia, lo dejo en el tintero, no quiero hablar ese tema, pero Rosario tiene esa cualidad que a mí me interesa en cualquier artista. Potencia, belleza disidente y fuerza en la independencia, ¿no? Eso siempre me interesó. Entonces, yo quería escribir algo en relación a eso, ¿no? Compartir con otras personas este afecto, esta admiración y este estudio que yo hacía de la obra de Rosario, ¿no? Porque, como bien decías vos, la forma particular de ella era como un río con distintos brazos. Un brazo en la música, otro en la escritura, otro en la docencia, otro en la actuación, otra en la dramaturgia. Entonces, esta mujer realmente está revolucionando vidas y necesita ser retratado de algún modo, ¿no? Y eso me impulsó a escribir el libro, ¿no? Fueron desde el comienzo hasta que el libro salió, pasaron 9 años. 9 años. ¿En qué año empezaste a escribirlo? Las primeras entrevistas fueron en el 2016, ¿no? Había vuelto Suárez el año anterior en el Festival de Cine de Mar del Plata y yo ahí le propuse, en Buenos Aires, le propuse hacer un libro sobre Suárez. Yo ya tenía claro que ella no quería como una autobiografía sobre ella, por el tipo de artista que era, ¿viste? Alguien que no es que detestara a los fanáticos, pero quería que el otro, la otra persona, hiciera su propio viaje. Y ser fanático un poco limita tu viaje. Entonces, ese tipo de artista es Rosario. Entonces sabía que ella no quería una cosa como lo que yo realmente quería hacer. Entonces dije, hagamos un libro sobre Suárez, que es una banda que también para mí fue importantísimo en la independencia en Argentina, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, ahí empieza la construcción del libro, ¿no? Una construcción muy precaria, yo no tenía editorial, no tenía nada, presupuesto, no tenía nada más que ganas. Entonces tuvimos que ir armando entre nuestros múltiples trabajos, el de ella y el mío, y el de la banda también, ir acomodándonos a ir armando eso, ¿viste? Y el libro fue creciendo hasta que llega la pandemia y ella fallece en La Pampa junto a su padre. Y ahí el libro un poco también va mutando hacia lo que finalmente quedó, ¿no? Creo que también ayuda mucho la ilustración de tapa de Rosal de aquí, porque encontramos una suerte de concepto, ¿no? Que es cómo algunos seres humanos, desde el arte, pueden realmente conmover de forma secreta un montón de vidas y que finalmente, como muchas veces pasa, sale a la luz en algún momento por algo, ¿no? Una película, en este caso un libro, pero viene de ahí un poco también, ¿no? Querer contarle al mundo que había una mujer que nos estaba cambiando la vida, eso, y que aceptaba la vida tal cual era, pero también trataba de cambiarla, ¿no? Estaba como en ese vaivén constante ella, ¿no? Y que por otra parte, y con esto cierro esto, yo también quería mostrar una mujer que yo veía, porque muchas veces sentía que Rosario Blefari se cristalizaba como en una idea de lo tierno, lo lindo, lo bello, y era una mina súper compleja, ¿no? O sea, violenta, aguerrida, que le gustaba el flamenco, y Mercedes Sosa, y Sonic Youth, y Madonna, y sabía un montón de cine, y le gustaba Baudelaire, y tenía como un montón de condimentos en un guiso muy espeso. Rosario Blefari era un guiso muy espeso. No era una mina linda, tierna, era eso y muchísimo más. Te la cruzabas en San Telmo y te cortaba la cara con 2 tajos. Entonces, eso también me parece como que yo quería ver si se podía reflejar en un libro, ¿no? Te cuento mis ilusiones, no sé, alguien lo leerá y dirá qué le parece el libro, si se corresponde o no, pero me parece como que, no sé cómo pasa con las canciones, Santi, pero uno tiene una ilusión de hacer algo y después queda lo que queda, ¿no? O sea, no es que uno puede llegar a algún lugar.
uno tiene la suerte de tener una idea y lo impulsa y después, bueno, hace lo que puede, ¿no? Hermoso. Y me interesa también algo de la figura de ella por algo de la época. Es como, para mí está muy en evidencia cómo el mercado, cuando se lo libera, como esta idea de la que realmente vemos de qué libertad se trataba la propuesta libertaria de estos libertarios, cómo el mercado avanza y se lleva todo a su paso, y a veces uno tiene la sensación de que la única forma de hacer y de trascender o de hacer ruido es a través de los vehículos de la industria, ¿no? Y a mí me interesa mucho su visión artesanal, humana, cercana, ¿no? De una industria más un poco secreta, un poco ligada a esto. A mí me interesa mucho la idea de artesanía ligada al arte, ¿no? Porque siento que la baja a un lugar que tiene que ver con la productividad, con el trabajo, con algo más concreto. Y en ese sentido siento que también es una figura muy reivindicable, ¿no? Alguien que hacía desde ese lugar, ¿no? No sé si dándole la espalda a la industria, no me interesa tampoco, pero sí que traslucía mucha humanidad y mucha sensación de artesanía en su trabajo, ¿no? De una forma de hacer más humana, más alejada de lo corporativo, ¿no? Está bueno eso, está bueno. Muchas veces cuando se habla de el éxito en la música, y sobre todo cuando se habla de que a alguien le va bien, vos te preguntás, ¿qué diferencia hay entre eso y trabajar en un banco? Donde tenés que ir como progresando el disco, un lugar, llenar otro lugar, y supuestamente, lo digo con 38.000 comillas, la gloria que es el estadio. Bueno, eso yo siempre lo desprecié profundamente, porque considero que el arte justamente es correrse de las lógicas de la existencia cotidiana, o sea, correrse de las lógicas del capitalismo, ¿no? En donde supuestamente tenés que avanzar en un sentido acumulativo, ¿no? Más discos, más oyentes, más... Hasta llegar a ser gerente. Claro, el gerente es una especie de Mick Jagger, ¿no? Llenar estadios por todo el mundo y supuestamente... eso es el sueño. No. Entonces, había gente como Rosario que estaba pensando la vida desde otro lugar, una lógica totalmente distinta a la progresión en la empresa del rock, ¿no? Entonces, eso creo que también es fundamental para mi propia forma de ver la vida, no la música, ver la vida. Yo creo que hasta empecé a hacer mate diferente después de escuchar a Rosario, pues te cambia muchas cosas cuando te atraviesa ese tipo de visión. No solamente hacer canciones bonitas o actuar en una película icónica como Silvia Prieto, o haber hecho obras, o haber conocido a Chaván. No, es una forma visionaria de existir. Y para mi gusto, lo tiro a la mesa de trabajo, está a la altura de Bowie, de Patti Smith, de Bob Dylan, gente así, loco. O sea, esta gente es realmente un meteorito caído de no sé dónde y pasa lo que pasa. Entonces, ese tipo de lógicas disidentes respecto de la industria e intervenir en el capitalismo criminal, que es el de Argentina y el del siglo XXI, es a mí lo que me interesa en relación a arte, política y vida, ¿no? Por eso también pienso o considero, lo tiro también otra idea a la mesa de trabajo, quizás la mayor obra de Rosario fue su propia vida, es decir, pude vivir como se me cantaron los ovarios, con todas las dificultades del caso, pero pude hacer lo que quise, del modo en que lo quise hacer, y después los demás dirán, ¿no? A mí me rebota y a vos te explota. Esta es la vida que quiero llevar y lo voy a hacer. Entonces, ese tipo de visión, que es a mí lo que me acercó al arte en minúscula, el arte en chiquitito, el arte como algo cotidiano y artesanal, es lo que también me conmovió de Rosario cuando la conozco en los 90 y bueno, y muchísimo más cuando la empecé a entrevistar cara a cara, ¿viste? No, impresionante. Impresionante, Santi. Esta mujer es impresionante.
Y no estoy pidiendo un monumento, sino decir, loco, escuchala, léela, mirala, y después contame qué onda la existencia. Amigos, tengo que cumplir el rol de policía. Me parece perfecto. Hermosa charla. Gracias, Walter. Gracias, Silvano. Y gracias, Gerba. Ustedes, a vos, Santi, querido. Quedan muchas ideas en la mesa de trabajo. Adiós, amigos. Gracias, Walter. Nos vemos en cualquier momento. Mil gracias. Chau. Era Santi Adano, Walter Lescano. Silvano, ¿con qué reflexión final nos vamos en este lunes que se nos hizo tan corto? No, a mí me parece que hay un tema bastante, remitiéndonos a la primera entrevista, me parece que hay un tema muy interesante acá que hay que profundizar con cierta fricción, sería la palabra, y seriedad, que es el impacto que los discursos de derecha están teniendo en el conjunto de la población. Porque recién dijeron una cosa muy interesante. Resulta sorpresivo que la juventud sea de derechas. En la década del 20 y del 30 también la juventud fue de derecha. Es decir, en la década del 20 y del 30 la juventud era fascista. Uh-huh. Entonces, hay un conjunto de procesos que se cruzan, que signan esta época, que me parece que es muy importante que junto con el debate sobre el peronismo que tenemos pendiente, lo tratemos en profundidad con gente que conozca el tema y que sobre todo haya hecho estudios empíricos y de opinión pública serios y científicos sobre lo que está ocurriendo, porque creo que la masividad del proceso es lo que asusta. La difusión de estas ideas en el conjunto de la población es lo que asusta. No tanto que estas ideas existan, porque estas ideas siempre existieron. Pero yo no sé si hay tanta conciencia de que siempre existieron. Esto de que parezca una novedad la apropiación del concepto libertad, cuando en realidad se usó en casi todos los golpes de Estado que hubo en Argentina por parte de la derecha. Sí, y digamos, y estos elementos reaccionarios, o sea, más allá de la idea de libertad, ¿no? Que la idea de libertad es... Estos vocablos, yo particularmente, ¿no? Que no procedo del liberalismo ni nunca procederé, estos vocablos como democracia, libertad, yo siempre he desconfiado porque, digamos, tienen una laxitud poco aprensible. Pero nunca he sido un cultor de ese tipo de conceptos. Ahora, a mí lo que me parece interesante es ver cómo a lo largo de la historia las posiciones reaccionarias han reaparecido cíclicamente. Uh-huh. A la Revolución Francesa le siguió la contrarrevolución, y en la contrarrevolución la juventud romántica era reaccionaria. Y ser de vanguardia era ser reaccionario, ¿no? Allá por 1820, 1830, los pensadores del romanticismo alemán, por ejemplo, un pensador como Herder, que era el pensador de la juventud, era un pensador reaccionario. Y los viejos eran cientificistas, racionalistas, iluministas. Y lo mismo ocurrió a principios del siglo XX, ¿no? Con el fenómeno del fascismo. Uh-huh. Quizás habría que pensar, Silvano, que el fascismo siempre está, aunque no lo veamos, sí, el fascismo claro. siempre está. Y lo que tenemos son algunas victorias transitorias. Sí, lo más interesante de todo esto, Gerba, que yo creo que para futuros encuentros, creo que esto tendríamos que profundizarlo más, creo que incluso tendríamos que traer al piso a gente que nos ayude a pensar estas cuestiones, es la vertiginosidad, la velocidad y la masividad que tienen estos procesos. Porque muchas veces vivimos inmersos en el presente, perdemos proyección histórica, pero cuando miramos históricamente vamos a ver que se dieron situaciones muy similares. Y entonces, esto lo digo como para no desesperar, ¿no? Lo digo como para no desesperar, porque la historia tiene estas dinámicas, tiene estos procesos, requiere que se decanten determinadas cuestiones, y de algún modo siempre estamos caminando a ciegas. Entonces no hay que desesperarse tanto, me parece, y por ahí reflexiones como las que tuvimos con McCormick y con Valeria,
quizás sirvan para parar un poco la pelota y reflexionar un poco lo que nos pasa con mayor perspectiva, ¿no? Silvano, nos vamos hasta el lunes que Sí, viene. sí. Nos vamos a ir con una canción de Suárez, de Blefari, que se llama Un rayo de sol. Silvano, nos vemos el lunes que Sí, viene. vamos a agradecerle a Claudio, que nos hemos Por olvidado de agradecerle a Claudio Maracita. Claudio Maracita estuvo en la producción una vez más y lo estará tantas veces él quiera. Gracias por el laburazo que hace Claudio. Estuvimos en la conducción Gervasio Muñoz y en la sapiencia Silvano, porque el que sabe y el que Y el no otro conduce opina. y el que no conduce. ¿Viste que así estamos, ¿o no, Silvano? Sí, sí. Bueno, Así y está. siempre nos vamos a despedir con... Nos vamos a despedir cada vez más convencidos de que es Patria. o muerte. Adiós, amigos.